La decoración quiere decir en tiempos de ayuna, eso llevan temprano a la enfermera y primeramente ahí pone el nombre completo del paciente, su edad, la fecha que está llevando. La orina quiere decir, es un líquido de color amarillento formado por agua y sustancias de derecho. Puede, puede causar a la persona que tiene el tuberculosis. El esputo, como flema, es un tipo de mucosa espesa que se produce en los pulmones. Una infección o una enfermedad crónica, eso afecta a los pulmones. Respiratorias, cuando, o sea, puede toser. Tuberculosis quiere decir, es una enfermedad bacteriana o infecciosa que se afecta principalmente a los pulmones. Es cuando una persona infectada tose o estornuda. Ahí dice definición. Es cualquier material del origen humano. Orina, excremento recogidas en propósito. Los que colaboran con el diagnóstico de toma de muestras, múltiples actividades de enfermería, se encuentra la producción de muestras. La orina, espurios, y es, como ven, la orina es un líquido amarillento. Diferentes tipos de la orina que se analiza. Es un análisis de orina, color de la orina, o turbia, nivel de acidez, sangre excreta de proteínas, nivel de las glucosas, células y colindres, si presenta bacterias o otros gérmenes. Puto es tipo flema, es un amarillente. Lee bien, no es amarillente, no existe esa palabra amarillente. Objetivos de la actividad. Lee bien. A ver, dime en tus palabras, ¿qué son las muestras? El esputo es conocido como un flema tipo mucosa. Noelia, ¿qué son las muestras? No te estoy preguntando qué es el esputo. ¿Qué son las muestras? Definición de una muestra. Dime. Ya, a ver, para todos que están atentos a sus libros, lo que su compañera explicó yo la verdad no lo he entendido porque no pronuncia bien. Ya, si uno va a leer, tiene que leer bien. Por ejemplo, palabra amarillente no hay. Ya, cuando hablamos del esputo es la flema, la mucosa que sale de los pulmones, que sale por la boca, que se toma al paciente que tiene tuberculosis. Ya, tú hace rato has dicho, la orina se toma para el paciente que tiene tuberculosis. No. Ya, por favor, lean. Si no comprenden lo que están leyendo, lean por lo menos bien porque están confundiendo a sus compañeros. Ya, así que las que tienen que exponer después y tú que tienes que continuar, lee bien, si no mejor no expongas porque vas a confundir a tus compañeros. Ahora, para todos que estamos con el texto, una muestra es un material de origen humano que puede ser el orín, puede ser el excremento, puede ser la flema, puede ser la sangre, incluso puede ser un tejido, o sea, una parte de un músculo, de la piel, eso en el caso de biopsias, ¿ya? Entonces, eso es una muestra biológica. Nosotros vamos a hablar de qué muestras más que todo, el orín, las heces y el esputo, porque ustedes cuando estén haciendo prácticas, les van a decir, vaya a tomar muestra de orina, porque al paciente se necesita esa prueba. ¿Para qué? Para ver si tiene una infección, si en la orina, no sé, tiene alguna bacteria, o en las heces, si el paciente, cuando ustedes, no sé si alguna vez han tenido una diarrea fuerte, entonces van al hospital y les piden una muestra de heces para ver qué microorganismo está causando esa diarrea. Ya, entonces las muestras nosotros tenemos que aprender a tomar porque nos van a decir, ve a tomar al paciente de la cama 11C una muestra de heces, y si yo no sé qué cosa será heces, voy a estar diciendo amarillente las heces,
¿Cómo voy a explicarle, cómo voy a tomar esa muestra? ¿Ya? Entonces, las tomas de muestras son actividades propias de enfermería. Ya cuando el paciente está internado, nosotros tomamos esas muestras. Puede ser de orina, de esputo, de sangre, inclusive porque les van a enseñar en el hospital, si tienen suerte y no están distraídas, les van a enseñar a tomar muestras de sangre, ¿ya? Entonces nosotros como personal de enfermería tenemos que explicar a ese paciente e informarle para qué y cómo se le va a tomar la muestra. Ya es importante, si no el paciente no nos va a colaborar en el momento de la toma de muestra. Y las muestras tienen que ser tomadas adecuadamente, porque si nosotros, por ejemplo, no tomamos la cantidad suficiente, ya sea de orina o de heces, entonces no se va a poder realizar ese estudio. Continúa, pero leyendo bien y con todas las recomendaciones, Noelia. Dice, para la ejecución de estos procedimientos es necesario proporcionar al paciente una información la más completa posible del enfermo para proporcionar la muestra o colaborar el procedimiento que se va a realizar. Objetivos de la actividad de la enfermería: constituir el diagnóstico médico obteniendo muestras adecuadas y oportunas y obtener muestras utilizando técnicas y procedimientos seguros. Aquí hay tipos de escalas de S. Hay diferentes tipos, son 7 tipos, que son: el primero sería que pasan con dificultad. El segundo sería como una salchicha compuesta de fragmentos. El tercero sería con formas de morcilla con grietas en la superficie. Y blanda sería el 4. El 5 sería trozos de masa pastosas con bordes definidos que son defectos fácilmente. El 6 sería 2 y esponjosos con bordes irregulares y consistencias patosas. Acusa sin pedazos sólidos, totalmente líquida. Como ven, hacemos diferentes tipos de heces, dos de alimentos que el organismo elimina por el ano tras haber hecho. Eso es todo, Lice. ¿Quién va a explicar la recolección de muestras de orina? Porque según el libro, no según tu imagen, empieza con muestra de orina. Tiene que explicar qué es, para qué sirve. Entonces, si no eres tú, ¿quién va a continuar? Lo que es la recolección de orina es el medio en que permite obtener una determinada cantidad de orina para fines diagnósticos y de tratamiento, ¿verdad? Ahí está su definición. Dale, Jennifer. Dice, ¿se ve bien? Ya. Para la toma de muestras de orina, no, para la toma de muestras se conocen 3 tipos de recolección, los cuales son recolección de muestras de orina, recolección de heces y recolección de esputo. Yo les voy a hablar un poco sobre la primera, que es la recolección de muestras de orina. Lo cual, la recogida de orina es la técnica utilizada para el diagnóstico de nuestra orina y el tracto urinario. También para la detección de otras enfermedades metabólicas o sistémicas con un origen distinto. Y para evaluar la función renal, hormonal y para valorar el equilibrio homeostático. Ahora, ¿qué es un examen general de orina? Un examen general de orina consiste en una serie de exámenes efectuados sobre la orina. Ahora bien, un examen completo consta de varias determinaciones, como ser un examen macroscópico, un examen físico-químico, un examen microscópico y, si fuera necesario, un examen
urocultivo. Ya. Ahora existen 4 técnicas de recolección, las cuales son micción espontánea, bolsa recolectora, cateterismo transuteral y punción suprapúbica. Ahora, finalizando esto, tenemos que tomar muy bien en cuenta que a la hora de hacer cualquiera de esos 4 tipos de toma de muestras, lo primero que debemos hacer es el lavado de manos, colocación de guantes, rotular el recipiente de recolección de orina y el mantenimiento de la higiene del paciente. Eso sería, Alicia, de mí. Mi compañera va a continuar con condiciones para la recolección de muestras de orina. ¿Verdad? Sí, está bien ahí. Ya entonces, ¿de dónde podemos sacar la orina? Porque no todos los pacientes van a poder miccionar de manera espontánea. Por ejemplo, ustedes que no tienen ninguna sonda, no tienen ningún problema para orinar, entonces recolectamos de micción espontánea, que quiere decir cuando tengan ganas de ir al baño, generalmente toda la noche cuando duermen, ¿verdad? Ni bien se levantan, van a orinar, ¿no ven? Entonces, en lo ideal para tomar la primera muestra de orina es la orina de la primera de la mañana. ¿Ya? Las demás también sirven, pero es mejor la primera de la mañana porque todo ese tiempo que han dormido 5, 4, 6 horas, hasta 8 horas, su vejiga ha ido acumulando orina, ¿verdad? Entonces, toda esa orina en lo ideal sirve para una muestra. Ahora, cuando es de emergencia algo, entonces cualquier orina, ¿verdad? Esa es espontánea cuando ustedes van al baño y toman la muestra. De bolsa recolectora es cuando el paciente tiene o se le coloca una bolsita al área genital y el paciente directamente micciona. Un paciente que no puede pararse, que tiene problemas para movilizarse, o incluso se le puede colocar en el patito, como ustedes ya saben, o la chata en la mujer, orina ahí, ¿ya? Y ese orín se debería llevar, ¿ya? Ahora, el cateterismo transuretral, cuando se coloca esa sonda Nelaton al paciente varón o mujer y el primer chorrito se desecha, ¿ya? De la orina y recién lo demás que sigue saliendo se coloca al frasquito de orina que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de punción suprapúbica, a veces en niños o en personas que, por ejemplo, tienen el problema de los riñones y no eliminan la orina, entonces en esas personas se hace una punción directamente sobre la vejiga para tomar la muestra de orina, pero esos son casos muy raros, ¿ya? Continuaremos con la siguiente persona que va a explicar los procedimientos, cómo tomar una muestra de orina. Para su procesamiento, no descartarlo. Muestra, manejarlo con precaución. Si tenemos alguna duda, comunicarnos con el laboratorio. En horas de la mañana. No sé si de todos se escucha, te escucho entrecortado, no sé si es mi internet o el tuyo. O los demás cómo le escuchan a su compañera. Yo te escucho entrecortado. ¿Desde dónde dice? Yo lo escuché bien, dice. Ya, otra vez por favor, Roselyn. Sí, lo dice. De la anterior diapositiva, por favor, Roselyn. Ahora sí. Los pasos son descartar la primera orina de la mañana desocupada, guardar la orina eliminada durante las 24 horas siguientes, incluyendo la primera orina de la mañana del día siguiente en el recipiente entregado. La muestra debe tenerse en refrigeración o en un lugar fresco. La ingesta de líquidos debe ser normal. Llevar la muestra al laboratorio lo más pronto posible para su procesamiento. Si el recipiente contiene algún tipo de líquido, no descartarlo. Es un preservativo para la muestra.
manejarlo con precaución. Si tenemos alguna duda, comunicarnos con el laboratorio. Las muestras son recibidas de lunes a jueves en horas de la mañana. Urocultivo o parcial de orina. Es un examen de laboratorio en el cual se cultiva la orina para diagnosticar infección sintomática del tracto urinario o infección asintomática en pacientes con riesgo de infección. Tener en cuenta que la recolección adecuada nos permitirá proporcionar resultados útiles para el médico. Si se está tomando antibióticos, la muestra debe ser obtenida, siempre que sea posible, antes de iniciar la administración de estos. Eso sería listo. Ya, antes que corte sus diapositivas, Rosy, hay dos tipos, escucha. Córtalo tu micrófono, por favor, Roselina. Ya, entonces su compañera ha explicado dos tipos de muestra de orina, ya, la recolección de 24 horas y el urocultivo o parcial de orina. Ya, el parcial de orina, como su compañera ha dicho, se toma en lo ideal la primera muestra de orina de la mañana, puede ser, o puede ser cualquier orina, si es de emergencia, ¿verdad?, del día. Ahora vamos a ver ahorita dos videos donde nos indica que digamos, a las 7 de la mañana han hecho su primera orina y esa orina lo han colocado en el frasquito, ¿verdad? Entonces, 2 horas máximo dura ese orín, ya refrigerado para llevar, o tenemos ese tiempo para llevar al laboratorio. En la recolección de orina de 24 horas, ya, ¿para qué se realiza? Para ver el funcionamiento del riñón. A veces el médico indica a las 8 de la mañana empezar la recolección de 24 horas. ¿Qué se hace? Toda la orina que el paciente ha realizado durante 24 horas, de 8 de la mañana hasta el día siguiente de las 8 de la mañana, se va tomando, se va colocando en una botellita. Ya generalmente son esas botellas de 2 o 3 litros descartables que se vacía. Si el paciente está con sonda Foley o el paciente está orinando de manera espontánea, entonces vaciamos esa orina en una jarrita, un pato, una chata, pero este pato, chata o la jarrita tiene que estar bien lavado, ¿ya? ¿Y qué se hace? Ya, para tomar la muestra de orina, el primer chorro que sale tiene que ser eliminado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el primer chorro limpia o enjuaga el meato urinario, porque ustedes saben que la región genital del hombre y de la mujer está lleno de microorganismos, ¿verdad? Entonces, para que esa muestra de orina no se contamine, no se llene de esos microorganismos, entonces el primer chorro hay que enseñar al paciente, hay que decirle que lo vamos a desechar. O sea, el paciente orina, le decimos que pare y nosotros colocamos el patito y demás y orina el paciente. Ahora, si está con sonda Foley, entonces el paciente ya no es necesario, no hay esos microorganismos, porque la sonda está entrando directamente a la vejiga, ¿ya? Entonces, recolectamos esa orina de 24 horas, vaciamos a la botella y ese orín que estamos nosotros recolectando en 24 horas se refrigera, ¿ya? Porque no sé si alguna vez han visto o no se les ha pasado, cuando el orín está en la taza, van, orinan, ¿verdad? Y se olvidan hacer correr, primero cambia de color y empieza a aparecer o a emitir un olor, ¿ya? Imagínense en 24 horas ese orín va a oler feo, va a estar en proceso de descomposición, ¿ya? Entonces, si nosotros, nos va a decir el médico o la licenciada que hay que tomar a un paciente, recolectar su orina de 24 horas, si el paciente no está con sonda, cuando vaya al baño, a veces el paciente si puede pararse, se le dice, va a orinar un chorro y luego el siguiente va a orinar el patito, ya, hace eso el paciente, ustedes tienen que observar que haga eso el paciente. Ese orín lo vacían en la botella y lo refrigeran. Cuando es muestra de parcial de orina, puede ser a cualquier hora y como han visto los frasquitos máximos se necesitan unos 15 o 10 cc. Ya continuaremos. ¿Quién le sigue? Hasta ahí yo creo que no hay dudas, ¿verdad?
estandarización en el Laboratorio Clínico del Perú. ¿Cómo recolectar la muestra de orina? ¿Cómo debo prepararme antes de recolectar la orina? Si toma medicamento, informe a su médico si es necesario la suspensión antes de recolectar su muestra de orina. No debe tener relaciones sexuales 24 horas antes. No debe realizar ejercicio o deporte 24 horas antes. La orina debe haber estado en su vejiga mínimo 6 horas antes de la recolección. Lávese las manos antes de la recolección. Si no es paciente de emergencia, traer la primera orina de la mañana, chorro intermedio. 1. Utiliza un frasco estéril de 100 mililitros o 120 mililitros. 2. Escriban lo siguiente en el frasco: nombre completo y apellido, fecha de nacimiento, fecha y hora de recolección. 3. Lavarse las manos con agua y con jabón antes de obtener la muestra de orina. 4. Realizar el secado de manos con papel toalla. 5. Destape el frasco y no toque su interior. Coloque la tapa boca arriba sobre una superficie plana. 6. Si no está circuncidado, necesitará retraer primero el prepucio. 7. Elimine el primer chorro de orina en el inodoro y ponga de inmediato el frasco de recolección para orinar. 8. Recolecta la muestra de orina dentro del frasco. Retira el frasco cuando la orina alcance un volumen hasta un poco más de la mitad del volumen del frasco. 9. Puede terminar de orinar en el inodoro. 10. Asegúrese de cerrar el frasco correctamente. Lleve de inmediato al laboratorio clínico. 11. Entregar la muestra en área de recepción de muestra de orina. 12. Asegúrese que el personal del laboratorio clínico confirme su nombre y fecha de nacimiento cuando entregue la muestra al laboratorio. Estos son los 12 pasos para la recolección de muestra de orina. ¿Hay dudas hasta ahí? Lo que ahí está explicando es cuando se le indica a una persona, ¿verdad? En este caso ustedes van a realizar este procedimiento con el paciente, le indican y tienen que verificar, ya que el paciente cumpla con estos 12 pasos. En realidad, cuando el paciente esté internado, no lleva el paciente la muestra al laboratorio, nosotros las enfermeras llevamos, o sea, vamos, le explicamos cómo va a tomar la muestra, si el paciente se puede parar y ir al baño, ¿verdad? Le explicamos, toma la muestra, ese rato obviamente con guantes, rotulamos el nombre del paciente, su número de cama, la historia, la fecha que estamos tomando, y con una orden médica se lleva eso al laboratorio que tendría que estar en el hospital. Ahora, los que vayan a hacer prácticas en clínicas, a veces las clínicas no tienen laboratorio, entonces, ¿qué se hace? Se toma la muestra, se rotula y se le dice que a su familiar de ese paciente vaya temprano a recoger. Se le da en una bolsita con la orden y ese familiar va a llevar a algún laboratorio a realizar esa prueba de orina. ¿Ya? Yo creo que no hay dudas, ¿verdad? En la paciente mujer es lo mismo. Tiene que ir al baño, el primer chorro lo elimina la taza, después todo lo demás acerca el frasquito, cerca al meato urinario, pero sin que choque el meato urinario al frasco, ¿verdad? Orina en el frasco, deja de orinar y continúa eliminando el orín en la taza, ¿ya? ¿Hay dudas hasta ahí, jóvenes? Yo creo que no, ¿verdad? Vamos a ver cómo tomar la muestra en un niño. En un niño ahora vamos a ver, ¿ya? Cómo tomar la muestra. Hola, nos encontramos en el Hospital San Rafael de Madrid. Estamos en las urgencias pediátricas y vamos a enseñarles cómo se recoge una muestra de orina mediante una bolsa recolectora. Lo primero que vamos a enseñarles es el material que se necesita para esta recogida. Gasas, estériles a ser posible, guantes,
suero fisiológico o en su caso en su domicilio agua jamonosa, la bolsa recolectora de orina y un dodotis limpio. El niño le colocamos en una superficie recta, ya sea un sofá, una cama, lo que quieran. Lo primero que tienen que hacer es un lavado de manos. Eso es imprescindible. Cuando se hayan lavado las manos, retiran el dodotis del bebé, se colocan los guantes. Si es una niña, nos encontraremos con los labios mayores que debemos retirar hacia los lados y con las gasas húmedas, con agua jabonosa o con suero fisiológico, retiraremos los labios y con las gasas siempre de arriba hacia abajo intentaremos quitar toda la suciedad que tenga. Si es un niño, cogeremos el pene, retiraremos un poquito el prepucio sin hacer mucha fuerza y con las gasas jabonosas en círculos intentaremos retirar toda la suciedad que tenga. Una vez realizada la limpieza tanto del niño como de la niña, cogeremos la bolsa recolectora, la abriremos, le quitaremos el adhesivo y lo colocaremos en la zona de la niña, cogiendo los labios mayores y en el caso del niño, el pene introducido en la bolsa. Se pegará bien y se colocará otra vez un dodotis limpio. Hay que saber perfectamente que las bolsas solo duran 30 minutos. Cada 30 minutos hay que cambiar la bolsa. Cuando se haya recogido esta muestra de orina, si son horas nocturnas, cerraremos bien la bolsa, la meteremos en un bote y nunca hay que dejarlo a temperatura ambiente, ni congelarlo. Se cierra bien ese bote y se deja en la nevera. Por la mañana se llevará esa misma muestra al laboratorio más cercano. Gracias. Ya, no hay dudas, ¿verdad, chicas? Cómo recolectar la muestra. Anaí, no sé si ya está lista su presentación. Han hablado, chicas, mientras tanto con su compañera. Entonces nosotros le explicamos que el paciente debe realizar la deposición en la chata, ¿ya? Podemos colocarle la chata en la cama del paciente, pero algunos pacientes que no tienen algún problema para movilizarse y demás, se les complica un poco eso. Entonces, ¿qué hacemos? En la taza nosotros colocamos la chata, ¿ya? Y el paciente tiene que sentarse ahí en el inodoro, pero con la chata. Hace la deposición, ¿verdad? O sea, elimina las heces. Y una vez que el paciente elimine las heces, nosotros tenemos que ir a recolectar. ¿Con qué? Puede ser con un bajalenguas e incluso, no sé si alguna vez han comprado los frasquitos, les preguntan, ¿para orina o para heces? Cuando tú dices para heces, tiene una palita, así como cuando se compraban helado, ¿verdad ustedes? Y para tomar el helado hay como un palito, como una cucharita, con eso. ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso en el caso de la muestra de heces? Para que con eso nosotros recolectemos las heces y coloquemos dentro de ese frasquito, ¿ya? Ahora, si no hubiera, solo nos dan un frasco, entonces nosotros vamos en el hospital, agarramos un bajalenguas, que ustedes conocen que es un bajalenguas, y nosotros colocamos una cantidad más o menos, la mitad del frasquito, ¿ya? La mitad le colocamos las heces. Y se cierra herméticamente, se le coloca, se le rotula, o sea, se coloca el nombre del paciente, la fecha, incluso la hora que están tomando, porque igual que la muestra de orina, máximo 2 horas, ya dura esa muestra, si no está refrigerada. Ahora, si supongamos el laboratorio no está recibiendo muestras o algo pasa, se coloca en bolsa, se rotula, inclusive en doble bolsa porque tiene un olor fétido, ¿verdad? Entonces se coloca o se refrigera, ¿ya? Yo creo que hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? Ahora, también puede haber otros tipos de muestra que a veces el paciente se les realiza estudios radiográficos y demás, entonces tiene que transcurrir 3 días para tomar la muestra. Por ejemplo, les han sacado rayos X, ¿verdad? Entonces tiene que pasar 3 días para tomar una muestra de esas.
también, como les había dicho, en menos de 2 horas de lo que hemos tomado esa muestra, tenemos que llevar al laboratorio. Ahora, ¿qué pasa si pasa más de 2 horas? Esa muestra ya no sirve, tenemos que tomar otra muestra. Ahora, respecto a la recolección de esputo, ustedes ya saben que es el esputo, es la flema, ya la secreción que viene desde los pulmones que se expulsa por la boca. Ya muchas veces se pide esto al paciente que tiene tuberculosis. El paciente que tiene tuberculosis tiene el microorganismo, el bacilo de Koch, que está en sus pulmones. Entonces, ¿qué empieza a tener este paciente? Aparte de estar resfriado más de 2 semanas, tiene que estar botando flemas color verde por más de 2 semanas, ¿ya? Si ustedes ya han tomado medicamentos, antibióticos y siguen resfriados más de 2 semanas, puede ser COVID o puede ser tuberculosis, ¿ya? ¿De qué se caracteriza el paciente que tiene tuberculosis? Está con tos productiva, está tosiendo todo el rato y al toser elimina la flema o el esputo y esta flema tiene que ser color verde, amarillento, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a tomar la muestra de esputo? Se le dice al paciente que se le da el frasco y se le indica que cuando el momento esté tosiendo, solo escupa o coloque la flema verde dentro del frasquito. Ya la saliva tiene que desechar, porque todos cuando tosemos, ¿verdad? Cuando tosemos expulsamos una cantidad de moco y flemas, ¿verdad? Incluso va mezclado con saliva. Entonces hay que decir al paciente que escupa la flema dentro del frasquito, ¿ya? El paciente tiene que tomarse es solo la muestra. Ahora, si el paciente está en el hospital internado y sospechamos que tiene tuberculosis, entonces nosotros nos protegemos con barbijo, KN95, por lo menos una máscara facial, y el momento que después que tosa el paciente, nos acercamos con el frasquito, nosotros con guantes, todo, ¿verdad? Y le decimos que escupa ya la flema dentro del frasquito. Ahora, si el paciente escupe saliva más, entonces nosotros vamos a ir al baño y vamos a echar o eliminar esa saliva. Ya, eso nada más sería respecto a la recolección de muestras. Ahora vamos a ver cómo tomar una muestra de heces, ya cómo nosotros recolectamos. No sé si hay dudas hasta aquí, chicos, chicas. Ya. Perdón, cuando el paciente está con flema y escupe, ¿qué debemos hacer con la saliva? Perdón, se cortó un ratito. Está dentro. Hemos dicho que si hay harta saliva, vamos al baño y echamos con cuidado la saliva y solo tiene que quedarse la flema, ya, o el esputo dentro del frasquito. Ahora, ¿qué cantidad? La mitad del frasco, porque el paciente que tiene tuberculosis elimina gran cantidad de flemas, ¿ya? Ahora, si ustedes están resfriados y pasa más de 2 semanas, pero ya disminuyen las flemas, entonces no era una enfermedad de tuberculosis. Veremos el video de cómo tomar muestras de heces. Preparación. En primer lugar debe de asegurarse de tener todos los materiales a su alcance. Por favor, manténgalos limpios. Lo que el personal de salud le entrega es un frasco, una paleta, una tablina, una funda de papel y una funda de plástico. Orine antes de recoger la muestra de heces. Coloque la funda de plástico en la parte superior del inodoro, procurando que la mayor parte del plástico quede invisible. Esta es otra manera, ya chicas, esto cuando no tenemos chata, cuando el paciente, digamos, en nuestra casa el paciente es un adulto mayor, ya, entonces se puede colocar, como están viendo aquí, una bolsa negra grande, ¿verdad? Y aquí va a colocar un platito. En este caso el platito va a simular como si fuera la chata, pero nosotros en el hospital tenemos chatas, ¿verdad? Entonces se coloca ahí la chata, ya se coloca una bolsa, aquí la chata, y el paciente se sienta y hace la deposición. Ahora, si en nuestra casa nos dice, tenemos un viejito y nos dice, tómele muestra, y el adulto mayor en nuestra casa, nuestro abuelito, no puede
sentarse, ¿verdad? O es difícil que controle sus esfínteres. Entonces, ¿qué hacemos? Un plato que vamos a desechar o esos platos de plástico desechables lo colocamos aquí para que ahí haga la deposición. Ya, entonces tenemos que ingeniarnos. Ahora, no sirve si nuestro paciente, digamos, no coloca esta bolsa, no hay chata y directo se hace en el inodoro. Esa muestra no sirve. Si el orín entra al inodoro, no sirve porque se va a mezclar con esa agua que tiene el inodoro y con todos los microorganismos de todas las personas que han ido a ese baño a utilizar, ¿ya? Si se cae el orín o las heces dentro de la taza, esa no sirve. Ahora, si se contamina, supongamos la muestra de orina con heces, con sangre, no sirve esa muestra, ¿ya? Realiza la deposición dentro de la carrera. Una vez que termine y con ayuda de la paleta tome una muestra pequeña del tamaño de una cucharita. Coloque en el recipiente y cierre. Si la deposición es diarreica, coloque de manera directa en un frasco. Procure que el frasco sea hondo. Tapa el frasco correctamente. Tome todos los materiales usados y deséchelos con cuidado. Lávese las manos muy bien con agua y jabón. Entregue la muestra recolectada al personal de salud que visitará su lugar de trabajo. Ya, yo creo que no hay dudas, ¿verdad? Hasta ahí, chicos. Entonces, todo el procedimiento de toma de muestras de heces y demás se lo realiza con guantes, barbijo, etcétera, ¿verdad? ¿Hasta ahí hay dudas? ¿Preguntas? Una muestra de esputo. Con eso estaríamos acabando la exposición del tema número 15 y acabando con el temario de la materia técnicas y procedimientos de enfermería, ¿verdad? Entonces veremos este video. Buenas, en este video vamos a hablar sobre la toma de muestra de esputo. Pero primero que todo, ¿qué es el esputo? El esputo son secreciones mucoides provenientes de los bronquios. Esta muestra nos ayuda a diagnosticar enfermedades infecciosas, inflamatorias y o tumorales. Uno de los ejemplos de los exámenes que utilizan este tipo de muestra es la baciloscopía, que encuentra bacterias que causan la tuberculosis. Por eso es importante saber cómo tomar este tipo de muestra y además conocer qué errores se cometen al hacer esta. ¿Cómo debes prepararte para el examen? Debes solicitar al laboratorio o conseguir en una farmacia 3 frascos de recolección como este que sean tapa rosca y boca ancha para recolectar tu muestra. Debes recolectar 3 muestras de esputo. Ten presente que cada muestra que recolectes debes dirigirla inmediatamente al laboratorio. Es importante que sepas que el esputo es un material que sale de tus vías respiratorias cuando toses de manera profunda o fuertemente. Puede recibir otros nombres como expectoración, gargado o flema. A continuación voy a darte unas pautas muy importantes para la toma de muestra de esputo para tuberculosis. Primero debes tener en cuenta que son 3 tomas de muestra. La primera la tomas posterior a la consulta con el médico. La segunda la tomas al siguiente día en la mañana y el día que vas a llevar la muestra debes tomar la tercera muestra. Los siguientes pasos son los mismos para las 3 tomas. Entonces el primero es que debes cepillar los dientes con agua sin utilizar crema dental ni enjuagues bucales. No debes ingerir bebidas ni comer alimentos antes de la toma de la muestra. Debes destapar el tarro e inspirar profundamente llenando tus pulmones lo más que sea posible. Retenerlos un momento y después toser de forma que salga flema y no saliva. Debes tapar el tarro y limpiar el exceso alrededor. Si te es posible, puedes desinfectar con alcohol. También debes marcar el tarro con nombre, apellido y número de identificación que sean legibles. Puedes depositar el recipiente en una bolsa plástica mientras lo llevas al laboratorio. Recuerde, no coma nada ni tome nada antes de la muestra. Solamente cepíllese con agua los dientes y la lengua. Y si tiene caja de dientes, quítesela
boca y después cepíllese con agua. Nunca, nunca recolecte saliva, sino flema, como vemos en esta imagen. Esta muestra sirve, pero esta no, porque es saliva. Después de tomar la muestra puede realizar todas sus actividades del día como cualquier otro día, y si tiene alguna duda, acérquese al puesto de salud que estamos para ayudarle. Ya, yo creo que hasta ahí no hay dudas, ¿verdad, jóvenes? Han visto la imagen que les ha mostrado cuando una muestra es buena, es válida, ¿verdad? La que tiene la flema. Ahora, muchas veces, generalmente el paciente que tiene tuberculosis, su flema es verde, ¿ya? Pero hay algunos casos que cuando recién esté empezando la tuberculosis, la flema es color transparente, espeso o blanquecino. ¿Ya? Entonces, si nosotros sospechamos que alguien de nuestra familia o incluso nosotros podemos tener tuberculosis, entonces nos acercamos al centro de salud, le decimos que estamos hace más de 2 semanas, así con tos, que estamos eliminando harta flema, entonces eso se considera el paciente sintomático respiratorio, que puede ser que tenga tuberculosis o no, ¿ya? Entonces se toma hoy en día solo 2 muestritas, una es, tiene que ser, nos dan el frasco ahorita, entonces tenemos que llevar al día siguiente, después de haber dormido toda la noche, se levanta, ¿ya? Y toma la muestra, porque el paciente que tiene tuberculosis durante toda la noche, así como el orín, va su flema y demás estando ahí en la garganta, se acumula, se levanta y elimina esa flema, ¿ya? Y esa flema y demás hay que cubrir del sol, ya tiene que estar cubierto con una bolsa negra o lo colocamos en nuestra mochila, se lleva al centro de salud, se entrega y al día siguiente te piden otra muestra, ¿ya? En ese es el caso de muestra de esputo para baciloscopía para tuberculosis. Ya, ¿hay dudas hasta ahí alguien? Una pregunta, duda, algo para continuar con las notas de enfermería. Yo creo que no hay dudas, ¿verdad? Ya, entonces vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. Dime, ¿qué duda, qué pregunta hay? Ya, entonces, yo les he mandado al Classroom, van a verlo, este material dice notas de enfermería. Este documento yo les he mandado, ¿ya? Para que se hagan imprimir ustedes. Y si no, descárguenlo en su celular como ustedes gusten. Ya todo el contenido de lo que voy a explicar está en ese documento y aquí hay ejemplos. Cómo van a ser sus notas de enfermería y que eso les voy a explicar ahora. Y aquí hay fotos de una nota de enfermería de un hospital. Ya, y eso vamos a explicar hoy día. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué son las notas de enfermería? Las notas de enfermería son un registro escrito y elaborado por el personal de enfermería acerca de las observaciones del paciente, donde se toma en cuenta su estado físico, su estado mental, emocional y también la evolución de la enfermedad que tiene ese paciente y los cuidados que nosotros le estamos brindando a ese paciente durante su internación. Las notas de enfermería generalmente se realizan cuando el paciente está internado. Ahora, si nosotros estamos haciendo prácticas en centros de salud, igual algunas veces si el paciente recibe tratamiento o algo, se registra las notas de enfermería en la historia, ¿ya? Ahora, las notas de enfermería, ¿qué datos nosotros vamos a registrar? Datos subjetivos y datos objetivos. Los datos subjetivos nos dicen o nos brindan lo que el paciente siente y el modo que lo expresa. ¿Se acuerdan cuando hemos llevado signos vitales, verdad? Los signos vitales son datos objetivos. Todos los datos objetivos son los que podemos medir, palpar, tocar, podemos ver, ¿ya? Lo subjetivo es lo que el paciente siente, lo que no podemos ver, no podemos medirle, es lo que el paciente nos refiere. Por ejemplo, los signos vitales nosotros podemos medir, tomar, cuantificar, ¿verdad? En cambio, el dolor no se puede cuantificar. El paciente, digamos, me dice, me duele mi estómago, yo no puedo ver que le duela, ¿verdad? Ahora, si le duele bastante, yo recién veo que el paciente se agarra el estómago
y se coloca en una posición medio agachada o se va moviendo y empieza inclusive a llorar, ¿verdad? Ahora, cuando el paciente está feliz, entonces yo puedo ver una expresión nada más, pero si está muy feliz, no puedo yo valorar eso, ¿verdad? Cuando el paciente está triste, se pone a llorar, eso es un dato subjetivo. Datos objetivos: controlar los signos vitales, que el paciente tenga diarrea, eso yo puedo ver porque el paciente va a ir al baño y va a hacer una deposición líquida, ¿verdad? Eso puedo medir. Ahora, si el paciente, por ejemplo, ha sido operado, tiene una herida quirúrgica, eso es un dato objetivo porque yo puedo ver que el paciente tiene suero, yo puedo ver que el paciente está con, no sé, una férula, que el paciente tiene un yeso en su pie o que el paciente se ha fracturado su brazo. Eso es un dato objetivo. En las notas de enfermería se registra lo objetivo y lo subjetivo. ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hacemos notas de enfermería? Uno de los objetivos es llevar el registro escrito de todos esos cambios que se les realiza en el estado del paciente. Otro objetivo es dejar constancia de los problemas presentados por el paciente y los cuidados que nosotros le hemos brindado. Otro objetivo es colaborar con el médico en el diagnóstico del paciente. ¿Por qué? Porque el personal de enfermería se queda 24 horas con el paciente, ¿ya? Entonces todo lo que se hace se registra en las notas de enfermería. En cambio, el médico viene generalmente, no sé, en 6 horas viene una vez, en otras 6 horas viene otra vez, entonces les revisan, pero no están constantemente con el paciente como la enfermera, ¿ya? Ahora también otro objetivo de las notas de enfermería es que sirven de un instrumento de información en el campo de la salud, porque es un documento legal. Las notas de enfermería y todo lo de la historia clínica es un documento legal. Y al ser un documento legal, este no puede tener borrones, no se puede borrar con borrador, no se puede colocar corrector o radex. Ahora, también no debe tener errores ortográficos, ¿verdad? Porque es un documento legal. ¿Qué quiere decir? Si pasara algo con ese paciente o la familia quisiera demandar al médico, a la enfermera, al hospital, algo, toda esa historia clínica, lo que contenga, así, si está borroneado, si está con errores ortográficos, si no han colocado el nombre del paciente o se han equivocado al registrar, o la persona que ha hecho la nota de enfermería se olvidó firmar o sellar, entonces ese documento, esa historia va a ser llevada a un juicio, ¿ya? Y las personas que tengan esos errores se les sanciona, incluso muchas veces pierden su matrícula profesional. ¿Qué quiere decir? No pueden ejercer esa carrera, ¿ya? Por cometer esos errores. En el caso de que la familia del paciente quiera demandar al personal de salud o al hospital. Por eso, todas las hojas de enfermería, las hojas de evolución del paciente, todo lo que contenga la historia clínica es un documento legal, ¿ya? Ahora, también las notas de enfermería tal vez nos puede servir para hacer algún estudio de investigación. ¿Por qué es importante las notas de enfermería? Porque nosotros ahí valoramos la evolución del paciente. También nos sirve de información para el equipo de salud, que quiere decir lo que les decía, ¿verdad? Muchas veces los médicos leen los reportes de enfermería para ver cómo ha estado el paciente en el momento que los médicos no estaban. Y a veces muchos médicos se asombran porque no sé qué pasa, muchas enfermeras tienen horrores ortográficos, ya no saben expresarse y escriben con horrores ortográficos, lo borran con radex y eso está mal, ya, porque en los hospitales está prohibido. Si ustedes ven que están haciendo eso, obviamente ustedes no van a hacer los mismos pasos porque va a haber enfermeras que les gusta así escribir en las notas, pero muchas veces en muchos hospitales donde van a ir ustedes está prohibido, se tiene que rehacer esa hoja. Ahora también, ¿por qué es importante? Porque identificamos las necesidades que tiene ese paciente durante su internación. ¿Qué componentes tienen las notas de enfermería? Tiene que tener la fecha, la hora, el contenido y la firma, ¿verdad? La firma de la persona que está realizando la nota de enfermería. Entonces, el contenido de las notas de enfermería tiene que cumplir los siguientes aspectos. Tiene que haber observaciones hechas en el momento que el paciente está ingresando a ese servicio o al hospital, ¿ya? Nosotros ya hemos visto la admisión.
no sé si se acuerdan, no me acuerdo el tema, pero ya hemos visto la admisión del paciente. Ahora, ¿qué más tiene que tener la nota de enfermería? La condición general de ese paciente, tomando en cuenta su estado físico y emocional, a que registrar en la historia, en la nota de enfermería, si tiene alguna reacción a algún medicamento o algún tratamiento que nosotros le estemos brindando. También la condición de higiene y los cuidados que nosotros estemos realizando. Ahora supongamos que el paciente viene ya después de un accidente, va a estar todo su cabeza manchada con sangre, su cuerpo, entonces nosotros registramos eso que hemos observado y anotamos que le estamos realizando baño de esponja o baño en ducha, no sé qué procedimiento para mejorar la higiene del paciente. Ahora, tenemos que anotar observaciones objetivas, por ejemplo, controlar los signos vitales, si la licenciada le está colocando un medicamento, si el médico ha venido a hacerle la visita médica, yo anoto en las notas de enfermería. Por eso es importante que ustedes, cuando vayan a hacer prácticas, sepan qué se llamará la licenciada, qué se llamará ese doctor que le está viendo al paciente. Tienen que saber, por lo menos aunque su apellido, ¿ya? Ahora, la efectividad de ciertos medicamentos. Por ejemplo, si el paciente estaba adolorido, ¿verdad? Si nosotros le comunicamos a la licenciada y la licenciada se comunica con el médico, revisa las indicaciones médicas y entonces le administra un analgésico, ¿verdad? Entonces se supone que al administrar ese analgésico, ese dolor que tiene el paciente, entonces va a mejorar. Eso se llama la efectividad del medicamento. La licenciada le ha administrado el analgésico y en una media hora, 10 minutos ya tendría que estar haciendo efecto, o sea, disminuir el dolor que tiene ese paciente. ¿Ya? Ahora, también nosotros tenemos que enseñar, brindar apoyo y también tenemos que anotar la evaluación del paciente si es que aprendió. Por ejemplo, los que van a ir a rotar o a hacer prácticas en el área de postoperatorio o en cirugía, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El paciente le operan, sale de quirófano, entonces le dan recomendaciones acerca de su herida quirúrgica, de su cirugía. Eso se llama enseñar al paciente, indicarle cuándo tiene que volver. Cuando el paciente tiene alta, entonces generalmente el médico le dice que vuelva de 7 a 10 días en consulta externa. ¿Para qué? Para ver esa herida, para sacar los puntos, y la enfermera es la que le indica qué tratamiento el paciente va a tomar, porque el doctor deja en las notas en la historia clínica. Entonces la licenciada nos dice, anda a explicarle, toma esos medicamentos, le vas a decir que tome esto y cada qué tiempo. Entonces ustedes tienen que ir y ustedes tienen que explicar, ¿ya? Ahora dice que no sé, es reportado. Debe ser tu internet, porque de mí, si, no sé, yo les escucho normal. Revisa tu internet. No sé, porque está igual, entrecortado de usted, se escuchó. Ya, a ver, espéreme un ratito. Ya, continuaremos entonces con las notas de enfermería. ¿Ya? Entonces, las notas de enfermería también registran los siguientes tipos de información. La valoración del paciente por el personal que le va a atender de enfermería. Ahora, ¿qué tiene el paciente? Hay que valorarle el estado de piel, se puede valorar la característica de la orina que está eliminando, las heces, etcétera. Que también nosotros registramos las intervenciones de enfermería, ya eso independientemente de los cuidados que nosotros ya hemos aprendido. También se anota si le damos educación al paciente, ya todo lo que habíamos dicho, los cuidados, etcétera, dependiendo a qué tenga ese paciente. Ahora también anotamos las notas de las intervenciones pendientes. Por ejemplo, el médico nos ha indicado tomar muestra de heces, ¿verdad? Pero el paciente, el tiempo que nosotros nos hemos quedado de 6 horas en el turno, no ha realizado la deposición. Entonces eso se comunica a las enfermeras que están viniendo al otro turno. ¿Para qué? Para que esas enfermeras en el transcurso de las siguientes 6 horas, ellas tomen esa muestra, ¿ya? Ahora también si hay algún
medicamento, tratamiento que el paciente tiene que tomar, que tal vez no hay en el hospital o su familiar no ha conseguido, entonces eso se comunica al personal que va a entrar en el siguiente turno, ¿ya? Ahora también, ¿qué anotamos? La evaluación de la intervención de enfermería. Por ejemplo, si nosotros hemos realizado los cambios de posición, hemos tendido la cama, anotamos, registramos todos esos procedimientos. También anotamos las mediciones realizadas por el médico, o sea, cuando el doctor viene a hacer visita médica, si el doctor le realiza curación, si el doctor le coloca una sonda o le retira una sonda, todo lo que el médico realice también se registra en las notas de enfermería. Para eso les decía que tienen que saber cuál es el apellido de ese doctor, o en este caso puede haber internos, puede haber los residentes, etcétera, ¿ya? Tenemos que saber quiénes están viniendo. Incluso al paciente, no solo el médico le viene a realizar algún tratamiento, también puede ser el fisioterapeuta, puede ser el psicólogo, ¿ya? Por ejemplo, donde yo trabajo, viene el psicólogo, si algún médico le indica que el paciente reciba apoyo psicológico, entonces viene, le evalúa, habla, entonces nosotros registramos todo eso y quién es ese personal de salud que está viniendo a realizarle algún tipo de diagnóstico y demás. Ahora, también se registra si algún familiar viene a recibir o viene a visitar al familiar, ¿ya? Pero hoy en día creo que en muchos lugares las visitas a los pacientes internados están prohibidas por este tema del COVID, ¿ya? Ahora, en resumen, las notas de enfermería tienen un enfoque donde nos indica las razones y esas actividades que nosotros tenemos que realizar a ese paciente. Ya tenemos que describir todo lo que sucede en torno al paciente y en torno a ese diagnóstico médico con el que ha ingresado. Ahora, las notas de enfermería nos dan una información esencial, ¿ya? Y esa información comprende que cualquier cambio de conducta que tenga el paciente, por ejemplo, si el paciente también tiene emociones fuertes, si tiene ansiedad o miedo, está triste o está alegre, también tenemos que registrar en las notas de enfermería, ¿ya? Ahora también cambios importantes en el estado de ánimo del paciente, digamos, estaba feliz y de repente el paciente se ha deprimido porque le han dado una noticia mala respecto a su evolución. Un cambio en el nivel de conciencia, por ejemplo, los pacientes que tienen COVID, ¿verdad? Los que tienen ya daño en el pulmón a veces entran al hospital, les internan, están bien, pero de repente baja su saturación y se le busca al paciente terapia intensiva. Entonces, cuando el paciente va a entrar a terapia, el paciente ya no va a estar despierto ahí, echado en la cama, sino se lo ceda al paciente y entra como si estuviera durmiendo. ¿Ya? Entonces, eso es un cambio de conciencia. Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora también, ¿qué vamos a notar? Cualquier cambio en el funcionamiento físico. Por ejemplo, si el paciente tiene pérdida de equilibrio, se quiere desmayar o caer cuando está caminando, si ya no tiene la fuerza o la movilidad de sus miembros, de sus brazos, de sus piernas, etcétera, si tiene algún problema auditivo visual. ¿Ya por qué nos sirve eso? Porque a veces si el paciente no puede ver, entonces va a depender de nosotros el tiempo que esté internado. Por ejemplo, para ir al baño va a tocar el timbre y nosotros vamos a ir, le vamos a hacer sentar, después de hacerle sentar unos 3-4 minutos, le vamos a llevar al baño o incluso le podemos dar o brindar una chata, un pato, ¿verdad? Ahora, si el paciente tiene problemas auditivos, no escucha bien, entonces el momento que nosotros vamos a hablar un poco más fuerte y vamos a explicarle lo que le queremos indicar al paciente, ¿verdad? Entonces hay que valorar todas esas condiciones que el paciente tenga. También tenemos que valorar los signos o síntomas que el paciente presente, si son graves, si tiene un dolor, si el paciente tiene un aumento de temperatura o tiene fiebre, si el paciente está perdiendo peso o tiene incapacidad de orinar tras una cirugía, o el paciente está sangrando después de una cirugía, o el paciente está con mucho dolor. Entonces nosotros tenemos que avisar de manera inmediata a nuestro superior. En este caso avisamos a la licenciada
y la licenciada se va a encargar de informar o avisar al médico. ¿Ya para qué? Para que el médico venga, le evalúe y nos dé otras órdenes médicas. Ahora también que se registra cualquier intervención de enfermería. Si la licenciada viene, le coloca el suero y le coloca medicamentos, también se anota. Los medicamentos, así de manera general, para que ustedes sepan, no solo son las tabletas, ¿verdad? Cuando se administra de vía oral, son las tabletas. Vía endovenosa es cuando el paciente tiene que tener un suerito, ¿verdad? Y por el suero le administra los medicamentos. Ahora también hay vía intramuscular que puede administrar en inyecciones, generalmente en la región del glúteo, ¿verdad? Ahora hay inyecciones subcutáneas que se aplican en el abdomen, ya en el tejido adiposo, en la grasa. Ahora también otros tratamientos, por ejemplo, la colocación de un enema, la colocación de una sonda nasogástrica, sonda Foley, todo eso se registra. Y si nosotros vamos a dar educación y formación al paciente, por ejemplo, va a haber pacientes adultos mayores que se van a ir a su casa con sonda nasogástrica, entonces nosotros tenemos que explicar a su familia y al paciente qué tiempo va a estar con la sonda, qué cuidados tiene que tener, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué más respecto a las notas de enfermería? Las notas de enfermería tienen que contestar a las siguientes preguntas: ¿cómo se encuentra el paciente? ¿Qué le observa y qué refiere nuestro paciente? ¿Qué procedimientos le vamos a realizar? ¿Y cómo estamos dejando a nuestro paciente antes de cambiar el turno? Entonces, ¿qué aspectos se evalúan en el momento que nosotros vamos a redactar las notas de enfermería? Que sean sistémicas, las notas que sean lógicas, que sean claras, que sean concretas, o sea, no tenemos que escribir demasiado largo, sino tenemos que ser puntuales en el momento de explicar qué hemos realizado con ese paciente, ¿ya? Tienen que ser breves, no podemos explayarnos escribiendo como hacen sus diarios, etcétera, no. Tienen que ser objetivas, anotar todo lo que nosotros estamos realizando. Tiene que tener un orden lógico en la narración. Por ejemplo, en las notas de enfermería generalmente se empieza a anotar desde el momento que se hace el cambio de turno. En muchos hospitales es a partir de las 7:30 y en otros a las 7 de la mañana. Entonces se registra desde ese momento hasta la 1:30 o 1 de la tarde qué procedimientos o qué actividades se les realizó en orden. No puedo anotar primero lo que ha pasado a las 8, luego anotar lo que ha pasado a las 7, no. Tiene un orden lógico, ¿verdad? Ahora, tenemos que utilizar terminología. Por ejemplo, se controla signos vitales al paciente, donde se obtiene temperatura 37.2, ¿qué cosa? Grados centígrados. Entonces yo anoto, supongamos que nuestro paciente tiene fiebre, entonces yo anoto a la valoración de los signos vitales, paciente presenta fiebre con una temperatura de 39 grados centígrados. Entonces yo ya estoy utilizando terminología, no se registra como hablamos en nuestra clase, sino nosotros tenemos que utilizar ya terminología médica. Luego tenemos que colocar un lenguaje claro y evitar abreviaturas. Ya hay abreviaturas universales, por ejemplo, de la palabra etcétera, ¿verdad? etc. y demás. Entonces no podemos abreviar, por ejemplo, cuando ustedes escriben por redes sociales, ¿por qué, digamos, colocan la P y la Q? Esas abreviaciones no se pueden realizar en las notas de enfermería. Ya no se pueden realizar. Ahora va a haber abreviaciones médicas que vamos a ver más adelante que sí se pueden utilizar. Ahora, ¿con qué color de tinta o de lapicero nosotros registramos las notas de enfermería? Generalmente el color depende de la institución, pero por lo general en todas las instituciones se registra por turnos. ¿Qué quiere decir? Turno mañana que empieza desde las 7 o 7:30 hasta la 1, 1:30, se registra con lapicero color azul, ¿ya? Para turno tarde, que empieza desde la 1, 1:30 hasta las 7:30 de la noche, se registra con lapicero color verde, ¿ya? Y turno noche es con lapicero color rojo, que empieza desde las 7:30 de la noche hasta el día siguiente a las 7:30 de la mañana, ¿verdad? Como dice ahí, no debe haber borrones, no debemos tachar
o rayar esa parte que nos hemos equivocado, y mucho menos se tiene que usar corrector. Ya, ahora si ustedes ven que las enfermeras utilizan borrador, también está prohibido el borrador. También está prohibido con un estilete o con una agujita raspar la hoja para borrar el error, ¿ya? ¿Qué se hace si yo me equivoco al anotar? Entonces coloco entre paréntesis y coloco encima error, ¿ya? Eso identifica que me he equivocado al registrar. Ahora también las notas de enfermería, lo que les decía hace rato, ¿no? Tienen un carácter legal, por eso no tienen que estar las notas manchadas. ¿Qué quiere decir? Su lapicero se ha arruinado y la tinta está chorreando, entonces yo no tengo que manchar esas notas de enfermería. Mucho menos tienen que estar manchadas con grasa o con algún tipo de, no sé, algún medicamento, algo. No tiene que estar manchada, tienen que ser hojas limpias y las notas tienen que ser claras. Ahora, otra cosa, tienen que ser exactas. Todo lo que vamos a anotar tiene que ser datos exactos y correctos, ¿verdad? Ahora tenemos que anotar todo lo que observamos, lo que realizamos. Por ejemplo, nosotros tenemos que indicar si el paciente rechaza algún medicamento, si el paciente no nos colabora, si el paciente no quiere que se le realice el baño de esponja o no quiere que se le realice la administración de medicamentos, etcétera. También tenemos que registrar eso en las notas de enfermería, porque a veces hay pacientes que rechazan o no quieren, entonces se le dice vamos a registrar las notas de enfermería y se registra eso y obviamente se comunica a la licenciada y al médico que el paciente no quiere o rechaza o no quiere que nadie se acerque, ¿verdad? Entonces todo eso se anota. La escritura debe ser correcta, exacta, sin errores ortográficos. Y lo importante, si tenemos dudas de cómo se escribe una palabra, entonces recurrir al diccionario, ¿verdad? Ahora, ¿qué más anotamos? Hay una parte que llegamos al hospital, ¿ya? Y se hace el cambio de turno. Entonces, al hacer el cambio de turno, nosotros tenemos que ver en ese paciente que si el paciente ha sido operado, ¿verdad? Ya sabemos, porque un estudiante y un personal que está trabajando en el hospital o está haciendo sus prácticas, si la entrada es a las 7 de la mañana en el hospital donde estoy yendo yo, entonces tengo que ir por lo menos 15 minutos antes, tengo que estar ya cambiado en el hospital. ¿Para qué? Para ir a ver cuántos pacientes hay, qué diagnósticos tienen. Supongamos que hay 10 pacientes, ¿verdad? En las salas. Entonces yo tengo que ir, tengo que entrar, tengo que ver ese paciente, obviamente le saludo y me fijo su nombre que está en la pared en un cuadrito. Y ahí dice de qué diagnóstico tendrá ese paciente. Entonces, si el paciente yo veo que ha sido postoperado de apendicectomía, entonces sé que el paciente tiene una herida quirúrgica en su abdomen. Entonces yo voy, le saludo, anoto en mi libreta nombre del paciente, la cama, qué tiene, tendrá suero, no tendrá suero, en qué brazo estará, anoto eso y reviso su abdomen y me fijo que su herida quirúrgica tenga apósitos o gasas secas y no tenga secreciones. Si tiene drenajes, por ejemplo, hay drenajes cuando el paciente le operan de alguna cirugía abdominal, sale un drenaje que quiere decir como los tubitos, sale y cae una bolsita o sale un guante, ¿verdad? Y ahí está drenando sangre o algún fluido, entonces yo me fijo eso en el paciente. ¿Ya? Luego, si tiene sonda Foley, si tiene sonda nasogástrica, me fijo. Ahora, me fijo también si el paciente estará echado en la cama, estará sentado, si el paciente estará durmiendo, si el paciente estará despierto. Eso tenemos que fijarnos al entrar al turno, ¿verdad? Tengo que fijarme. Por eso voy 15 minutos antes de la hora indicada para el cambio de turno. ¿Qué más me fijo en el cambio de turno? Tengo que verificar si el paciente está despierto, su estado de conciencia, si está alegre, si tiene dolor, si el paciente está recibiendo oxígeno o no está recibiendo oxígeno. Si está recibiendo oxígeno, me fijo que tenga el humidificador, que ese humidificador tenga agua. También me fijo que estará con puntas nasales, estará con máscara. Tengo que fijarme qué tipo de dispositivo el paciente tiene
para recibir oxígeno. Si tiene líquidos endovenosos, si tiene un suero, ¿dónde está ese suero? Si ese suero está en horario, porque ahí el suero, el frasquito que ustedes han visto en el hospital, le colocan horas que tiene que entrar. Entonces yo me fijo en mi reloj, que ustedes van a llevar su reloj, si ese suero está entrando en hora, ¿ya? También me fijo si ese suero está entrando. Ustedes abren, ven que esté goteando y que al paciente donde está su suero no le duela. Eso también tengo que fijar y tengo que preguntarle. Si me da miedo ver, le digo, señora, ¿le duele donde le está entrando el suero? Y me dirá la señora, no me duele, está todo bien. Y ese rato veo que no está hinchado. Ahora, si me dice, sí, me duele en mi brazo donde está entrando el suero, y yo me fijo ese lado donde está entrando y está bien hinchado, entonces eso quiere decir que se ha infiltrado, o sea, se ha arruinado esa vía, ese suero. Tiene que volverle a pinchar la enfermera que está saliendo del turno. Ahora también, eso se llama flebitis, ¿ya? Ahora también me fijo si el suero del paciente hace cuántos días está, si el suero está lleno, estará vacío. Todo eso me tengo que fijar antes de entrar al turno. Ahora, ¿qué precauciones tengo que tener? Aparte de los borrones y demás, tenemos que anotar la actividad después de haber realizado. ¿Qué quiere decir? No voy a anotar, se controla signos vitales al paciente y todos los signos están en parámetros normales. Si yo no le he realizado ese procedimiento, todavía no registro en la nota de enfermería. Porque ¿qué pasa? Muchas veces las enfermeras anotan, se deja al paciente en compañía de su familiar, almorzando, y lo cierran, ¿verdad? La historia clínica, la nota de enfermería, y a veces el paciente algo pasa, se desmaya, el paciente hasta incluso puede fallecer. Entonces, si yo ya he anotado en esa nota de enfermería, ya no se puede borrar todo lo que registró. Por eso se anota las actividades que realicemos después de haberlas hecho, no antes, ¿verdad? Ahora, no tenemos que cerrar las notas de enfermería sin verificar el estado del paciente. Por ejemplo, yo voy a anotar en la nota de enfermería, paciente queda despierto, y cuando la enfermera venga al otro cambio de turno va a estar durmiendo el paciente. Entonces tenemos que fijarnos antes de cerrar esa nota de enfermería. Luego, debemos anotar todo de acuerdo a las horas que hemos realizado. Tenemos que anotar con el color del lapicero correcto. Y por último tenemos que firmar. Entonces, como ven ustedes ahí en su pantalla, ya hay un ejemplo. Todos estos ejemplos, todo lo que les he dicho, está en el documento PDF que he subido al Classroom. Ahora, este es un ejemplo de una nota de enfermería y de un formato de algún hospital donde se registra el apellido paterno, materno, nombre. ¿Con qué color se registra aquí? Porque esto todo se hace a mano, ¿verdad? Con lapicero azul. Aunque yo esté en turno tarde, turno noche, yo tengo que registrar con lapicero color azul sus datos del paciente. Tiene un número de historia, registro eso, el número de cama que tiene el paciente. Una vez que registre eso, ahí dice fecha y hora el procedimiento. En algunos hospitales o clínicas donde van, tiene esta parte que dice el procedimiento y luego dice observaciones y al final la firma. ¿Ya? Entonces nosotros anotamos la fecha, la hora del cambio de turno y ¿qué vamos a colocar? Esto. Paciente se encuentra en su unidad. Su unidad es el lugar o la habitación donde el paciente está internado, ¿verdad? Se encuentra en su unidad. ¿En qué posición? Nosotros ya hemos avanzado posiciones, ¿verdad? En este caso el paciente está en posición semi-Fowler, ¿verdad? Consciente orientado. Ahora, cuando yo hablo del estado de conciencia del paciente, eso anótense ustedes, ¿ya? El paciente que está consciente, o sea, está despierto, tenemos que valorarla en 3 esferas. ¿Qué son las esferas? Uno es en tiempo, que quiere decir el paciente tiene que saber qué fecha, qué día es hoy. Para eso, para yo decir el paciente está consciente en tiempo, yo le pregunto, señora María, ¿sabe qué fecha es hoy día? Si me dice, no, hoy día es lunes. Sí, pero ¿qué fecha? ¿En qué mes estamos? Me dirá, estamos en julio, hoy día es 12 de julio. Entonces yo ahí sé que la persona está orientada, sabe qué fecha estamos. Cuando hablo en espacio, me estoy refiriendo, ya tiene que saber dónde está, en qué hospital o en qué clínica estará. Yo les digo, ¿sabe en qué hospital está? Sí, estoy en el hospital Cochabamba, digamos.
tiene que saber, y estoy internada aquí hace 2 días o 3 días, yo qué sé. Tiene que estar orientada en persona, tiene que saber qué se llama, cómo se llama, y va a decir, mi nombre es María González, no sé. Ya, entonces, yo evalúo con esas preguntas al paciente y en la nota de enfermería anoto paciente consciente, orientado en persona, porque sabe quién es, en tiempo, sabe qué fecha estamos, y en espacio, sabe dónde está. ¿Por qué? Porque puede haber casos que los pacientes están desorientados, y cuando yo me doy cuenta que el paciente no sabe dónde está, no sabe qué fecha es, entonces me pone la alerta a mí para que yo a ese paciente esté constantemente vigilándole. Ya, luego de anotar cuál es su estado de conciencia del paciente, tenemos que anotar cómo está el paciente. Por ejemplo, aquí dice paciente con medidas de sujeción en miembros superiores. ¿Qué es medidas de sujeción? Es cuando a veces el paciente se desorienta o no quiere estar con el suero o con la sonda nasogástrica, entonces se le amarra al paciente. Eso de amarrarle no vamos a anotar, se amarra al paciente, se llama medidas de sujeción, ¿ya? Entonces, si el caso que el paciente esté así, yo anoto paciente con medidas de sujeción, aquí en donde dice en miembros inferiores, o sea, han amarrado sus piernas. Tiene un apósito sucio, manchado con secreción sanguinolenta. Hablando de secreciones sanguinolentas, se refiere a que esa gasa o ese apósito está manchado con sangre. Puede ser secreción sanguinolenta o hemática. Eso se refiere a que tiene sangre. ¿Ya? Ahora aquí nos dice, ese apósito está manchado, tiene secreción de sangre, seca en región frontal de la cabeza. ¿Ya? Entonces, yo estoy explicando en orden. ¿Qué quiere decir? Desde la cabeza tengo que explicar qué cosa tendrá el paciente. Si no tiene nada en su cabeza, entonces yo no menciono. Luego aquí dice, está con sonda nasogástrica pinzada, oxígeno. Fíjense estas abreviaciones. Esta SNG es una abreviación en medicina que se utiliza ¿para qué? Para indicar qué es la sonda nasogástrica. Ustedes ya saben el símbolo del oxígeno, que es O2, ¿verdad? Aquí oxígeno húmedo por puntas nasales a 2 libras por minuto, ¿ya? Esta de L, perdón, no es libras, es litros. La L mayúscula es la abreviación de litros, ¿verdad? Y ustedes ya saben que esta X con una rayita significa por minuto, ¿verdad? Porque eso utilizamos cuando nosotros anotamos los signos vitales, ¿verdad? Luego, ¿qué más dice? Vía periférica permeable. Ahora, ¿qué otro término puedo usar para el suero? Consuero permeable. ¿Qué es permeable? Cuando yo he ido a ver al paciente y he abierto el suero y ha estado entrando bien, eso significa que está permeable, ¿ya? Eso significa permeable. Tengo que decir en qué brazo, miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, o estará en miembro inferior derecho o izquierdo. Explicamos o indicamos. Ahora, después de eso, este paciente tiene sonda Foley, ¿verdad? Sonda Foley, ¿con qué color de orina? Ustedes ya saben el color de la orina, entonces puede ser color amarillo ámbar, ¿verdad? Cuando digo el trayecto, quiere decir que en la sonda está cayendo la orina, ¿verdad? Ahora, tiene edema en miembros inferiores. ¿Qué es el edema? El edema es la acumulación de líquido en miembros inferiores del paciente, o sea, cuando se le hincha sus pies. No solamente puede haber edema en los pies, sino también puede haber en los brazos, en cualquier región del cuerpo, ¿ya? Entonces, todo lo que yo veo en el ingreso o en el cambio de turno, registro. Ahora, puede que a ustedes les toque casos que sus pacientes solo estén bien despiertos, orientados, no les hayan operado todavía, y solo tengan suero, entonces registro, solo lo que veo registro. Luego, fíjense aquí, a las 7:40 anoto la hora, qué cosa estoy realizando, control de signos vitales, y directamente anoto los resultados. Temperatura 39 grados centígrados, ¿qué temperatura le tomo? Axilar. Pulso 80 por minuto, respiración está con 26, su presión está 120/70, ¿qué cosas? Milímetros por mercurio. Ahora, aquí nos dice, luego de tomar los signos vitales, ¿qué tengo que hacer yo?
tengo que valorar o hacer un examen físico, tengo que ver cómo está su piel, si en su abdomen, no sé, tiene alguna herida quirúrgica, si tiene algún drenaje, todo tengo que ver. Por ejemplo, aquí dice a la valoración se observa piel diaforética. La diaforesis es la sudoración. ¿Ya? Ustedes ya van, a medida que vayan a hacer práctica en el hospital, van a escuchar palabras que no van a entender. Para eso van a llevarse su libreta y van a anotarse, y en su casa van a ir a revisar en su celular, en el internet, qué será diaforesis, qué será, no sé, qué será, por ejemplo, sonda Foley, qué será drenaje MUBAC. Hay diferentes tipos de drenajes. Todo lo que ustedes cada día escuchen tienen que ir a buscar porque a qué se estará refiriendo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí dice mucosas secas. Entonces aquí nos está indicando que el paciente está con sudoración, eso es la diaforesis. Mucosas secas, que quiere decir su boca estará seca, sus ojos estarán secos. Luego aquí dice ligeramente cianótico. La cianosis es la coloración azul, ya sea del lecho ungueal. ¿Qué es eso? De las uñas, ya están azules, sus palmas de sus manos están azules, su lengua incluso está azul. ¿Ya? ¿Por qué se da eso? Porque no está recibiendo la cantidad de oxígeno necesaria. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Yo aquí empiezo a hablar del tórax, cómo está su tórax, cómo está su estómago, si el estómago está blando, si tiene un color adecuado, si el paciente puede mover sus miembros inferiores. Ahora, ¿se acuerdan aquí adelante que habíamos dicho que el paciente tiene edema, que es la acumulación de líquido? Entonces yo anoto con edema en miembros inferiores. Luego aquí a las 8 menos 5, o sea 7:55, anoto qué procedimiento le estoy haciendo, el baño de esponja. El paciente colabora obviamente en este procedimiento. Además se aplica medios físicos. Los medios físicos ustedes saben que son colocar compresas, paños húmedos en la frente, en las axilas, en el abdomen y en la región inguinal. ¿Para qué? Para que baje la temperatura del paciente, porque debe tener fiebre, ¿verdad? Luego aquí nos dice, nosotros le colocamos medios físicos. Ahora fíjense, luego se coloca crema hidratante a todo el cuerpo posterior al baño de esponja. Luego aquí nos dice se realiza shampoo en cama y arreglo y confort de la unidad. Eso ustedes ya saben qué es. Le han bañado al paciente y luego han tendido la cama. Cuando yo voy a tender la cama, anoto arreglo y confort de la unidad del paciente. Eso me estoy refiriendo, que he tendido su cama y le he acomodado al paciente en la cama, ¿verdad? Ahora, control de la temperatura. El paciente, si se acuerdan, con una temperatura de 39 tiene fiebre. Entonces le he vuelto a tomar la temperatura y me sale con 38.5 grados centígrados, ¿verdad? Aquí dice se informa a la licenciada porque aún sigue su temperatura elevada. Ya, yo ya he avisado, por eso tengo que saber la licenciada qué apellido. No voy a colocar se informa a la licenciada porque puede haber varias licenciadas y todas las licenciadas tienen un nombre y un apellido. Entonces tengo que registrar a qué licenciada yo estaré avisando, porque les van a preguntar si el paciente tenía fiebre, ¿a quién has comunicado? Si tú dices a la licenciada, pero ¿cuál licenciada? Si ustedes no saben a quién han comunicado, entonces les pueden ustedes echar la culpa por no avisar a tiempo, ¿verdad? Luego de eso nosotros registramos que a las 8:30, fíjense cuánto tiempo pasa, en una hora más o menos, yo ya le realizó control de sus vitales. Al momento de bañarle yo me fijo cómo estaba su cuerpo, le echo shampoo en cama y ya a las 8:30 el paciente está tomando su desayuno. ¿Por qué? Porque generalmente en los hospitales el médico a las 8 en punto o 8:30 más tardar viene a hacer visita médica, ¿ya? Si yo sigo bañándole al paciente hasta las 8 porque me he atrasado y no he practicado los baños de esponja, entonces ¿qué va a pasar? El médico va a ver al paciente y se va a ir, ya no le va a realizar la visita médica. Ahora, si en esta época de invierno, obviamente tempranito a las 7:30 está haciendo bastante frío, entonces esperamos que pase la visita médica y después de que el doctor le vea, le valore, etcétera, recién le bañamos.
¿ya? Ustedes tienen que ver, observar, valorar en qué momento le van a realizar el baño de esponja. Ahora puede haber casos que el paciente, si está posoperado, no se realiza baño de esponja, solo se hace el aseo matutino, que ustedes ya saben cómo es y tiene que ser rápido, porque si ustedes tardan y viene el médico, por la culpa de ustedes ya no le va a valorar, no le va a recibir la visita médica a ese paciente. Entonces anotamos aquí visita médica del doctor, tanto su apellido del doctor, es importante, doctor o doctora, ¿ya? Ahora, tenemos que escuchar, cuando venga el médico no tenemos que escaparnos al baño, salirnos de la sala, no, tenemos que escuchar qué le va a decir. Entonces aquí anotamos, doctor García indica pruebas diagnósticas, entonces, o le realiza curación, o le realiza examen físico, no sé qué le hará el doctor, registramos. Luego, retira la sonda nasogástrica. Entonces, el doctor García ha retirado la sonda nasogástrica y luego ha indicado administrar antipiréticos. Los antipiréticos son medicamentos que ayudan a bajar la temperatura, ¿ya? Esta palabra, fíjense aquí que dice STAT en mayúscula, es una abreviación ya médica que significa de inmediato. Si te dicen anda a retirar la sonda nasogástrica, STAT, significa que tienes que ir ese rato que te están diciendo. Si a la licenciada le dice administra dipirona endovenosa, STAT, ese rato la licenciada tiene que ir a preparar ese medicamento y venirle a colocar al paciente. Si te dicen STAT o se registra STAT, es de inmediato. La abreviación PRN significa por razón necesaria, o sea, cuando el paciente, supongamos, tiene fiebre y el médico dice administrar paracetamol vía oral PRN, entonces es cuando el paciente tenga fiebre, nosotros le indicamos a la licenciada y ella nos dice, ya, le voy a dar paracetamol. Otra cosa importante, ustedes no pueden ir a administrar medicamentos, solo la licenciada. Ya, ahora, si va a haber alguna licenciada que les dice, ven, te voy a enseñar a darle una tabletita o a preparar esto, entonces ustedes tienen que ir y hacerse primero indicar. Ahora, si te dice, te voy a enseñar mañana yo a preparar medicamentos, pero tú tienes que ir a leer, ustedes cuando lleguen a su casa van a ir a investigar, a leer, ya, para que al día siguiente les enseñe, si tienen la oportunidad, pero no tendrían que ustedes ir a administrar medicamentos, solo la licenciada. Ahora, en el caso de que ustedes cuando vayan a hacer prácticas les dice, a ver, dime qué es el baño de esponja y ustedes se olvidan, entonces la licenciada les va a decir, vayan ustedes, mañana vas a investigar, vas a traer escrito en tu cuaderno qué es el baño de esponja, entonces tienen que llevar, la licenciada no les va a decir, ay, has traído o no tu tarea, no les va a pedir, ustedes tienen que mostrar, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Seguimos anotando lo que vemos. Aquí el interno de medicina, tenemos que también saber su apellido para registrar en la historia. No puedo colocar interno y porque no sé su apellido lo dejo en blanco. Tengo que saber incluso su apellido. Aquí dice interno Ramírez realiza curación de herida frontal en la cabeza. Si se acuerdan, hace rato este paciente tiene una herida, ¿verdad? En la región frontal, o sea, por la frente. Y cuando nosotros le hemos visto tenía un apósito seco y manchado de sangre, ¿verdad? En este caso el interno le está haciendo la curación y ahí nosotros estamos observando que tiene signos de inflamación esa herida, ¿verdad? Luego aquí se retira la sonda nasogástrica cuando ustedes realizan ese procedimiento, entonces yo anoto se realiza o se colabora, se ayuda o se asiste en la curación. Cuando está realizando ese procedimiento otra persona, entonces anoto la licenciada tanto realiza este procedimiento. Entonces explico, ¿verdad? Ahora aquí dice se realiza cambios de posición cada 2 horas, se quita las medidas de sujeción, o sea, le estamos desamarrando al paciente. Paciente tranquilo, descansa con sueño superficial. ¿Qué quiere decir? El paciente estaba echado en la cama y se ha puesto a dormir. Luego, fíjense, a las 11:20 le estamos colocando un enema evacuante. Anoto a la altura de eso, se coloca enema evacuante con efecto positivo. ¿Cuándo es efecto positivo? Cuando entra todo el líquido y cuando está saliendo ese líquido, salen restos de eso.
cuando solo entra el líquido y sale solo el mismo líquido, no sale nada de heces, es efecto negativo, ¿ya? Ahora, entre las 11:20 y las 12:30 han realizado ejercicios. ¿Qué quiere decir? Se realiza ejercicios pasivos de flexión y extensión en miembros superiores e inferiores. Eso la enfermera que le está cuidando le está haciendo esos ejercicios. Luego a las 12:30 se sirve su dieta, paciente se sirve su dieta con poca tolerancia. Eso quiere decir que el paciente no le gusta o no quiere el almuerzo que le han traído, ¿verdad? Ahora, a la 1:30 ya va a ser el cambio de turno, entonces yo noto cómo le estoy dejando a ese paciente. Paciente queda en su unidad despierto. Ahora aquí indico si seguirá orientado o no. ¿Con qué le estoy dejando? En este caso, la parte de cerrar la historia es como la misma de adelante, pero si se acuerdan, el paciente cuando hemos recibido el turno tenía sonda nasogástrica, ¿verdad? Y durante la mañana se le ha retirado la sonda nasogástrica, ya no estaba con medidas de sujeción, entonces yo anoto eso. Paciente queda con oxígeno por puntas nasales a 2 litros por minuto. Sus apósitos ahora están limpios y secos, que están ¿en dónde? ¿En qué región? En región frontal, o sea, en la frente. Venoclisis o suero permeable en miembro superior derecho. Sonda Foley permeable. Cuando digo sonda Foley permeable, que yo estoy viendo que el orina está saliendo, porque puede haber que la sonda se tape, se salga, etc. ¿Verdad? Ahora, con diuresis, en todo el turno de 6 horas que nosotros estábamos, ha orinado 350 cc. Yo anoto al final cuánto de orina ha tenido durante todo el turno que hemos estado, ¿ya? ¿Qué color de la orina anoto? Ahora, deposición positiva con enema evacuante, porque durante las 6 horas del turno que yo he estado, el paciente ha eliminado heces. ¿A través de qué cosa? Del enema. Supongamos que este paciente le hemos colocado enema y no ha realizado la deposición, entonces deposición negativa, eso me indica que el paciente no ha eliminado heces. Ahora, sí, fíjense aquí, las notas de enfermería van de un extremo al otro, no tiene que haber espacio, todo es punto seguido. Recomendación, no pueden dejar ningún espacio. Ahora, si dejan así un espacio, como ven aquí, colocan una raya y firman al acabar la historia o la nota de enfermería, ¿ya? Es importante no dejar espacios, escribir claramente. Ahora, si hay palabras que se acaban aquí en la raya, coloco una rayita y continúo abajo. Si se fijan, es todo punto seguido, no hay punto aparte, ¿verdad? Y al final, ¿cómo firma el estudiante? Coloca estudiante su nombre abreviado y su apellido y IBM, ¿verdad? Estudiante de enfermería, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que una licenciada o una enfermera que ya trabaja ahí en el hospital realice la nota de enfermería? Ahorita vamos a ver. ¿Hasta ahí tienen dudas, jóvenes, de las notas de enfermería? Ya, ahora nos fijaremos aquí. Estos son notas de enfermería, ¿ya? Generalmente el color es rosado o puede ser otro color, no importa, no diferencia mucho. ¿Qué tiene que tener aquí? Como dice, apellido paterno, anotamos su apellido paterno, materno, su nombre, su historia clínica. Ya, como fíjense aquí dice notas de enfermería. Tiene en el extremo superior izquierdo la fecha, la hora. Ahora aquí dice signos vitales, qué tratamiento le estamos realizando. Estos de aquí no se registra nada y descripción de síntomas observados y al final responsable con nombre completo que tiene que firmar. Entonces aquí, por ejemplo, la fecha del 15 de junio a las 16:45, paciente pasa a quirófano. Aquí claramente ya me muestra que está en el turno de la tarde registrándose con lapicero verde, ¿verdad? Paciente pasa a quirófano, consciente, orientado, comunicativo en 3 esferas. Punto. Licenciada de turno. Si yo no sé su nombre de la licenciada, coloco licenciada de turno.
Canaliza vía periférica en miembro superior izquierdo. ¿Qué más? Más sonda Foley a caída libre con bolsa colectora, ¿verdad? Ahora, en las notas de enfermería, en lo ideal, la letra tiene que ser imprenta, ¿ya? Porque se comprende, se lee mejor. Luego, ¿qué dice? Se realiza control de signos vitales y aquí en la izquierda anota los signos vitales. Fíjense, el paciente entró con una talla de 1,58, peso 55,200, temperatura 36,5, aquí le faltaba anotar grados centígrados, ¿verdad? Frecuencia respiratoria 20 por minuto le faltaba. Frecuencia cardíaca o pulso 106 por minuto. Presión arterial 90,73 milímetros de mercurio. Aquí falta anotar, está incompleto, ¿verdad? Saturación de oxígeno 90%. Ahora fíjense, aquí están anotados los medicamentos que la licenciada ha registrado o a ella administrado. Esta parte hace la licenciada, no nosotros. Nosotros solo anotamos que la licenciada le está colocando sus medicamentos. Aquí, luego, doctora de laboratorio pasa a tomar muestra de sangre al paciente y pasa a reportar el examen físico. Por indicación médica se traslada al paciente a quirófano. Ahora, ahí se cierra y se sella. Cuando ya están trabajando, la licenciada, la enfermera, firma y sella a la altura de donde ha acabado de hacer el reporte, ¿verdad? Luego se lleva a este paciente al quirófano y la enfermera que está recibiendo ese paciente va a empezar a registrar cómo le ha recibido ese paciente, ¿ya? Entonces, básicamente, esas son las notas de enfermería que ustedes van a, mientras realicen prácticas, ya van a estar viendo, ¿verdad? Y esto léanlo porque les he pasado más o menos cómo son las notas de enfermería y al final este paciente ha fallecido y de acuerdo al horario se lo registra con el color, ¿ya? Eso sería todo respecto a las notas de enfermería y con eso nos